Libro Crepúsculo, capítulo Impaciencia. Me desperté confundida, mis pensamientos eran inconexos y se perdían en sueños y pesadillas. Me llevó más tiempo de lo habitual darme cuenta de dónde me hallaba. La habitación era demasiado impersonal para pertenecer a ningún otro sitio que no fuera un hotel. Las lamparitas atornilladas a las mesitas de noche eran baratas, de saldo. Lo mismo que las acuarelas de las paredes y las cortinas, hechas del mismo material que la colcha, que colgaban hasta el suelo. Intenté recordar cómo había llegado allí, sin conseguirlo al principio. Luego me acordé del elegante coche negro con los cristales de las ventanillas aún más oscuros que los de las limusinas. Apenas si se oía el motor, a pesar de que durante la noche habíamos corrido al doble del límite de la velocidad permitida por la autopista. También recordaba a Aris, sentada junto a mí en el asiento trasero de cuero negro. En algún momento de la larga noche reposé la cabeza sobre su cuello de granito. Mi cercanía no pareció alterarla en absoluto, y su piel dura y fría me resultó extrañamente cómoda. La parte delantera de su fina camiseta de algodón estaba fría y húmeda a causa de las lágrimas vertidas hasta que mis ojos rojos e hinchados se quedaron secos. Me había desvelado y permanecí con los doloridos ojos abiertos, incluso cuando la noche terminó al fin y amaneció detrás de un pico de escasa altura en algún lugar de California. Haces de luz gris poblaron el cielo despejado, hiriéndome en los ojos, pero no podía cerrarlos, ya que en cuanto lo hacía, se me aparecían las imágenes demasiado vívidas, como diapositivas proyectadas desde detrás de los párpados, y eso me resultaba insoportable. La expresión desolada de Charlie, el brutal rugido de Edward al exhibir los dientes, la mirada resentida de Rosalie, el experto escrutinio del rastreador, la mirada apagada de los ojos de Edward después de besarme por última vez. No soportaba esos recuerdos, por lo que luché contra la fatiga mientras el sol se alzaba en el horizonte. Me mantenía despierta cuando atravesamos un ancho paso montañoso y el astro rey, ahora a nuestras espaldas, se reflejó en los techos de teja del Valle del Sol. Ya no me quedaba suficiente sensibilidad para sorprenderme de que hubiéramos efectuado un viaje de 3 días en uno solo. Miré inexpresivamente la llanura amplia y plana que se extendía ante mí. Phoenix, las palmeras, los arbustos de creosata, las líneas caprichosas de la autopista que se entrecruzaban, las franjas verdes de los campos de golf y los manchones turquesas de las piscinas, todo cubierto por una fina capa de smog que envolvía las sierras chatas y rocosas sin altura suficiente para llamarlas montañas. Las sombras de las palmeras se inclinaban sobre la autopista interestatal, claramente delineadas aunque menos intensas de lo habitual. Nada podía esconderse en las sombras. La calzada brillante y sin tráfico incluso parecía agradable, pero no sentí ningún alivio, ninguna sensación de bienvenida. ¿Cuál es el camino al aeropuerto, Bella?, preguntó Jasper, y me sobresaltó, aunque su voz era bastante suave y tranquilizadora. Fue el primer sonido, aparte del ronroneo del coche, que rompió el largo silencio de la noche. «No te salgas de la I-10», contesté automáticamente. «Pasaremos justo al lado». No haber podido dormir me nublaba la mente y me costaba pensar. «¿Vamos a volar a algún sitio?», le pregunté a Alice. «No, pero es mejor estar cerca, solo por si acaso». Después vino a mi memoria el comienzo de la curva alrededor del Sky Harbor International, pero en mi recuerdo no llegué a terminarla. Supongo que debió ser entonces cuando me dormí. Aunque ahora que recuperaba los recuerdos tenía la vaga impresión de haber salido del coche cuando el sol acababa de ocultarse en el horizonte, con un brazo sobre los hombros de Alice y el suyo firme alrededor de mi cintura, sujetándome mientras yo tropezaba bajo las sombras cálidas y secas. No recordaba esta habitación. Miré el reloj digital de la mesita de noche. Los números en rojo indicaban las 3, pero no si eran de la tarde o de la madrugada. A través de las espesas cortinas no pasaba ni un hilo de luz exterior, aunque las lámparas iluminaban la habitación. Me levanté entumecida y me tambaleé hasta la ventana para apartar las cortinas. Era de noche, así que debían ser las 3 de la madrugada.
Mi habitación daba a una zona despejada de la autopista y a la nueva sección del estacionamiento prolongado del aeropuerto. Me sentí un poco mejor de saber dónde me encontraba. Me miré. Seguía llevando la ropa de Esme, pero no me quedaba nada bien. Recorrí la habitación con la mirada y me alegré al descubrir mi bolsa de lona en lo alto de un pequeño armario. Iba a sacar ropa nueva cuando me sobresaltó un ligero golpecito en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó Alice. Respiré hondo. Sí, claro. Entró y me miró con cautela. Tienes aspecto de necesitar dormir un poco más, me limité a negar con la cabeza. En silencio se acercó despacio a las cortinas y las cerró con firmeza antes de volverse hacia mí. Debemos quedarnos dentro, me dijo. De acuerdo. Mi voz sonaba ronca y se quebró. ¿Tienes sed? Estoy bien. Me encogí de hombros. ¿Y tú qué tal? Nada que no pueda sobrellevarse, sonrió. Te he pedido algo de comida. La tienes en el saloncito. Edward me recordó que comes con más frecuencia que nosotros. Presté más atención en el acto. ¿Has llamado? No, contestó, y vio cómo aparecía la desilusión en mi rostro. Fue antes de que saliéramos. Me tomó de la mano con delicadeza y me llevó a la salita de la suite. Se oía un zumbido bajo de voces procedente de la televisión. Jasper estaba sentado inmóvil en la mesa que había en una esquina, con los ojos puestos en las noticias, pero sin prestarles atención alguna. Me senté en el suelo al lado de la mesita de café donde me esperaba una charola con comida y empecé a picotear sin darme cuenta de lo que ingería. Alice se sentó en el brazo del sofá y miró la televisión con gesto ausente, igual que Jasper. Comí lentamente, observándola, mirando también detenidamente a Jasper. Me percaté de que estaban demasiado quietos, no apartaban la vista de la pantalla, aunque acababan de aparecer los anuncios. Empujé la charola a un lado, con el estómago repentinamente revuelto. Alice me miró. ¿Qué es lo que va mal, Alice? Todo va bien, abrió los ojos con sorpresa, con expresión sincera, y no le creí nada. ¿Qué hacemos aquí? Esperar a que nos llamen Carly y Edward. Y no deberían haber llamado ya. Me pareció que me iba acercando al meollo del asunto. Los ojos de Alice revolotearon desde los míos hacia el teléfono que estaba encima de su bolso. Luego volvió a mirarme. ¿Qué significa eso? Me temblaba la voz y luché para controlarla. ¿Qué quieres decir con que no han llamado? Simplemente que no tienen nada que decir. Pero su voz sonaba demasiado monótona y el aire se me hizo más difícil de respirar. De repente, Jasper se situó junto a Alice, más cerca de mí de lo habitual. Vela, dijo con una voz sospechosamente tranquilizadora. No hay de qué preocuparse. Aquí estás completamente a salvo. Ya lo sé. Entonces, ¿de qué tienes miedo?, me preguntó, confundido. Aunque podía sentir el tono de mis emociones, no comprendía el motivo. Ya oíste a Lauren. Mi voz era solo un susurro, pero estaba segura de que podía oírme. Dijo que James era mortífero. ¿Qué pasa si algo sale mal y se separan? Si cualquiera de ellos sufría algún daño, Carly, Emmett, Edward. Tragué saliva. Si esa mujer brutal le hace daño a Esme. Hablaba cada vez más alto y en mi voz apareció una nota de histeria. ¿Cómo podré vivir después sabiendo que fue por mi culpa? Ninguno de ustedes debería arriesgarse por mí. Vela, para, me interrumpió Jasper, pronunciando con tal rapidez que me resultaba difícil entenderle. Te preocupas por lo que no debes, Vela. Confía en mí. Ninguno de nosotros está en peligro. Ya soportas demasiada presión tal como están las cosas. No hace falta que le añadas todas esas preocupaciones innecesarias. Escúchame, me ordenó, porque yo había vuelto la mirada a otro lado. Nuestra familia es fuerte y nuestro único temor es perderte. Pero, ¿por qué? Alice lo interrumpió esta vez, tocándome la mejilla con sus dedos fríos. Edward lleva solo casi un siglo y ahora te ha encontrado. No sabes cuánto ha cambiado, pero nosotros sí lo vemos. Después de llevar juntos tanto tiempo, ¿crees que podríamos mirar a la cara los próximos 100 años si te perdiera?
La culpa remitió lentamente cuando me sumergí en sus ojos oscuros. Pero incluso mientras la calma se extendía sobre mí, no podía confiar en mis sentimientos en presencia de Jasper. Había sido un día muy largo. Permanecimos en la habitación. Alice llamó a recepción y les pidió que nos enviaran a la empleada de limpieza para arreglar el cuarto. Las ventanas permanecieron cerradas, con la televisión encendida, aunque nadie la miraba. Me traían comida a intervalos regulares. El celular plateado parecía aumentar de tamaño conforme pasaban las horas. Mis niñeros soportaban mejor que yo la incertidumbre. Yo me movía nerviosamente, caminaba de un lado a otro, y ellos sencillamente cada vez parecían más inmóviles. Dos estatuas cuyos ojos me seguían imperceptiblemente mientras me movía. Intenté mantenerme ocupada memorizando la habitación, el diseño de la tela del sofá, las franjas color canela, durazno, crema, dorado mate y canela otra vez. Algunas veces me quedaba mirando fijamente los dibujos abstractos, intentando encontrar figuras reconocibles en las formas, del mismo modo que las imaginaba en las nubes cuando era niña. Descubrí una mano azul, una mujer que se peinaba y un gato estirándose, pero dejé de hacerlo cuando un pálido círculo rojo se convirtió en un ojo al acecho. Me fui a la cama solo por hacer algo al morir la tarde. Albergaba la esperanza de que los miedos que merodeaban en el umbral de la conciencia, incapaces de burlar la escrupulosa vigilancia de Jasper, reaparecieran si permanecía sola en la penumbra. Pero como por casualidad, Alice me siguió, como si por pura coincidencia se hubiera cansado de la salita al mismo tiempo que yo. Empezaba a preguntarme qué clase de instrucciones le había dado Edward exactamente. Me acosté en la cama y ella se sentó a mi lado con las piernas entrecruzadas. La ignoré al principio, pero de repente me sentí demasiado cansada para dormir. Al cabo de varios minutos hizo acto de presencia el pánico que se había mantenido a raya en presencia de Jasper. Entonces deseché rápidamente la idea de dormir y me hice un ovillo. Con los brazos sujeté las rodillas contra mi cuerpo. ¿Alice? ¿Sí? Hice un esfuerzo para aparentar calma y pregunté: ¿qué crees que están haciendo? Carly quería conducir al rastreador al norte tanto como fuera posible, esperar que se les acercara para dar la vuelta y emboscarlo. Esme y Rosalie se dirigirán al oeste con la mujer a la saga el máximo tiempo posible. Si ésta se regresa, entonces tenían que volver a Forks y vigilar a tu padre. Imagino que todo debe ir bien, ya que no han llamado. Eso significa que el rastreador debe estar bastante cerca de ellos como para que no quieran arriesgarse a que se entere de algo por casualidad. ¿Y Esme? Seguramente habrá regresado a Forks. No puede llamar por si hay alguna posibilidad de que la mujer escuche algo. Confío en que todos tengan mucho cuidado con eso. ¿Crees de verdad que están bien? Bella, ¿cuántas veces tenemos que decirte que no corremos peligro? De todos modos, ¿me dirás la verdad? Sí, siempre te la diré. Parecía hablar en serio. Lo pensé un rato y al final me convencí de que realmente estaba siendo sincera. Entonces dime, ¿cómo se convierte uno en vampiro? Mi pregunta la sorprendió con la guardia baja. Se quedó quieta. Me volví para mirar la cara y vi que su expresión era vacilante. Edward no quiere que te lo cuente, respondió con firmeza, aunque me di cuenta de que ella estaba en desacuerdo con esa postura. Eso no es jugar limpio. Creo que tengo derecho a saberlo. Ya lo sé. La miré expectante. Alice suspiró. Se va a enfadar muchísimo. No es de su incumbencia. Esto es entre tú y yo. Alice, te lo estoy pidiendo como amiga. Y en cierto modo lo éramos ahora, tal como ella seguramente había sabido desde mucho antes por sus visiones. Me miró con sus ojos sabios, espléndidos, mientras tomaba la decisión. Te contaré cómo se desarrolla el proceso, dijo finalmente, pero no recuerdo cómo me sucedió. No lo he hecho ni he visto a nadie hacerlo, así que ten en cuenta que solo te puedo explicar la teoría. Esperé. Nuestros cuerpos de depredador disponen de un verdadero arsenal de armas, fuerza, velocidad, sentidos muy agudos, y eso sin tener en cuenta a aquellos de nosotros que como Edward, Jasper
y yo también poseemos poderes extrasensoriales. Además, resultamos físicamente atractivos a nuestras presas, como una flor carnívora. Permanecí inmóvil mientras recordaba la forma tan deliberada en que Edward me lo había demostrado en el prado. Esbozó una sonrisa amplia y ominosa. Tenemos también otra arma de escasa utilidad. Somos ponzoñosos, añadió con los dientes brillantes. Esa ponzoña no mata, simplemente incapacita. Actúa despacio y se extiende por todo el sistema circulatorio, de modo que ninguna presa se encuentra en condiciones físicas de resistirse y huir de nosotros una vez que la hemos mordido. Es poco útil, como te he dicho, porque no hay víctima que se nos escape a distancias cortas, aunque claro, siempre hay excepciones, Carly por ejemplo. Así que si se deja que la ponzoña se extienda, murmuré. Completar la transformación requiere varios días. Depende de cuánta ponzoña haya en la sangre y cuándo llega al corazón. Mientras el corazón siga latiendo, se sigue extendiendo, curando y transformando el cuerpo conforme llega a todos los rincones. La conversión finaliza cuando se para el corazón, pero durante todo ese tiempo, la víctima desea la muerte a cada minuto. Temblé. No es agradable, ya te lo dije. Edward me dijo que era muy difícil hacerlo y no le entendí bien, confesé. En cierto modo nos parecemos a los tiburones. Una vez que hemos probado la sangre, o al menos la hemos olido, da igual, se hace muy difícil no alimentarse. Algunas veces resulta imposible. Así que ya ves, morder a alguien y probar la sangre puede iniciar la vorágine. Es difícil para todos, el deseo de sangre para nosotros por un lado y por otro el olor horrible para la víctima. ¿Por qué crees que no te acuerdas? No sé. El dolor de la transformación es el recuerdo más nítido que suelen tener casi todos de su vida humana. Su voz era melancólica. Sin embargo, yo no recuerdo nada de mi existencia anterior. Estuvimos allí acostadas, ensimismadas cada una en nuestras meditaciones. Transcurrieron los segundos y estaba tan perdida en mis pensamientos que casi había olvidado su presencia. Entonces Alice saltó de la cama sin previo aviso y cayó de pie con un ágil movimiento. Sorprendida, volví rápidamente la cabeza para mirarla. Algo ha cambiado. Su voz era apremiante, pero no me reveló nada más.